Para reconciliarnos con Dios, para abrir un camino, para romper el velo. Y esa es nuestra canción y nuestra proclamación. Y este mes de julio el Señor nos permitió iniciar una nueva serie de estudios en el Evangelio de Marcos, y creo que estos primeros versículos del capítulo 1 han sido de enorme bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y hoy no va a ser la excepción. Pedimos al Señor que nos ayude y que su Espíritu Santo hoy ilumine nuestro entendimiento para saber lo que nos quiere decir. Hemos hablado que el Evangelio de Marcos inicia con una gran proclamación real, que Marcos es el primero en utilizar la palabra evangelio, una palabra que no tenía ningún tinte religioso, que no se usaba para nada religioso en esa época, sino para dar noticias, para buenas noticias que cambiaban y transformaban la historia, para ahora darnos la mejor y más grande de todas las noticias, de que el Rey ha hecho su entrada en la historia y que desde ese momento nada va a ser igual. Y vimos en primer lugar esa presentación, las promesas y el precursor. Y vimos también dos eventos de la vida del Rey con mucho significado. Uno, su bautismo, donde se identificó con los pecadores, donde el Espíritu le ungió y donde se escuchó la voz del cielo decir: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, la aprobación del Padre. Y el domingo anterior vimos nuevamente esa tensión entre el Rey y el siervo en el Evangelio de Marcos, y cómo Jesús también tuvo que ser llevado por el Espíritu al desierto, y ahí fue tentado en algo que llamamos la batalla del Rey. Y el domingo anterior dividimos la enseñanza en tres palabras con A, que espero que usted recuerde, ¿cierto? La primera palabra era ambiente. Jesús esta batalla la libró en medio del desierto, y dice el evangelista, entre las fieras, ¿lo recuerda? Un ambiente totalmente diferente, distinto a donde el primer Adán libró su tentación y su batalla, y donde cayó. Cristo venció en el desierto. Adán cayó en un paraíso. Luego vimos el ataque, en que consistió la invitación del adversario, del enemigo, a decirle: mira, tú no tienes que pasar por esto, tú tienes suficiente poder como para hacerte siervo. Sal de la voluntad del Padre. Y decíamos que toda tentación es una invitación a hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece. Y luego vimos la autoridad que Jesús demostró al vencer al adversario, al vencer al enemigo. Y es una autoridad sobre el pecado, sobre el adversario, pero también le da la autoridad para ser un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra necesidad, porque él mismo fue tentado, pero sin pecado. Él demostró cómo la nueva humanidad que iniciaba con él debe vencer la tentación, y es a través de la palabra, diciendo: escrito está, y a través de la dependencia de su espíritu. Ahora Marcos nos va a introducir en el ministerio público de Jesús, y fiel a su estilo rápido, a sus resúmenes que hace muy breve, omitiendo algunos detalles para dar un énfasis en otros, y haciendo un salto en el tiempo. Ahora quiero que se ubique en el verso 14 del capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 14. Y decía que es fiel a su estilo porque entre el verso 13, que terminamos el domingo pasado, y el verso 14 que vamos a iniciar hoy, hay por lo menos un año. Da un paso Marcos de un año más o menos, y enseguida da una clave cronológica para ubicarnos y presentarnos el inicio del ministerio de Jesús. Está en el verso 14. ¿Está allí? Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este pasaje que acabamos de leer es el llamado del rey, así se llama la enseñanza en esta mañana. Hemos visto el rey ha llegado, vimos después en esa maravillosa escena del bautismo de Jesús la entrada del rey, luego la batalla del rey, y este es el llamado, la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Marcos. La primera vez que Jesús habla en este Evangelio. Y este llamado tiene tres aspectos de mucha importancia, que es lo que queremos tratar en esta mañana, y es el resumen de toda la predicación en esta mañana. Este llamado tiene en primer lugar un momento. Esa es la primera palabra, un momento. Este llamado tiene un mensaje y este llamado produce movimiento. Y esas son las tres palabras, resumen de todo lo que en esta mañana vamos a comentar. Momento, mensaje y movimiento es todo lo que usted tiene que recordar. Hay una clave que el evangelista nos quiere dar para decirnos cuándo ocurren estas cosas. Y en primer lugar lo que vemos es un momento. Mire cómo dice el verso 14 en la primera parte del versículo 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué decía? Verso 15, primera parte. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El verso 14 y la primera parte del versículo 15 de Marcos 1 nos dan el momento. Ahora bien, este llamado del rey se realiza en ese momento y hay que distinguir algo muy importante. Aquí hay dos momentos. Uno es el momento cronológico, porque los griegos o el idioma griego tiene varias palabras para tiempo. La primera palabra que el griego tiene para tiempo es la palabra cronos, ¿cierto? Que nosotros la distinguimos porque algunas palabras provienen de esa raíz. Cronómetro, para medir el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo cronológico que tiene que ver con el calendario, que tiene que ver con el reloj, que tiene que ver con los días. Ese es el tiempo cronológico. Pero el griego también tiene una palabra para hablar de la oportunidad específica, de la oportunidad perfecta, de la oportunidad, y es la palabra kairos. Y el evangelista en estos dos versículos primero nos ubica en el momento cronológico, ¿cierto? Cronológicamente, ¿cuándo ocurre este llamado del rey? Versículo 14. ¿Cuándo? Enseguida nos ubica, ¿cierto? Inicia diciendo: después que Juan, hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Allí Juan, como les decía, ha hecho un avance de por lo menos un año entre el versículo 13 y el versículo 14. Marcos no menciona, por ejemplo, el primer encuentro de Jesús con lo que serían sus discípulos, cosa que sí hace Juan el evangelista en el capítulo 1. Marcos no menciona la llegada de Jesús a Judea para la Pascua y el primer encuentro con aquellos que habían convertido
el templo en una cueva de ladrones donde hace una purificación del templo. Marcos no registra el encuentro de Jesús con Nicodemo ni su paso por Samaria y la mujer samaritana que vemos en el primer capítulo de Juan, sino que enseguida nos ubica cronológicamente después que Juan fue encarcelado. Juan el Bautista es encarcelado por Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, y lo encarcela porque Juan le comienza a confrontar con un pecado gravísimo, el pecado de adulterio. Herodes Antipas tenía una mujer que no era suya, era la mujer de su hermano Felipe. Y además de ser la mujer de su hermano Felipe, era su sobrina. Herodías era hija de un medio hermano de Herodes Antipas que se llamaba Aristóbulo. Y esta sobrina había sido primero la esposa de Felipe y ahora Herodes Antipas la tenía por esposa. Y Juan el Bautista lo confronta. Y por esta razón Juan es preso, es puesto en la cárcel para luego morir. Y Marcos no da ese detalle, sino que cree que su audiencia está familiarizado con las razones por las que Juan es encarcelado y simplemente dice, luego de que Juan fue encarcelado, Jesús comenzó a predicar públicamente en Galilea. Galilea, allá alejado, por allá al norte, lejos de Jerusalén, lejos del templo. Los judíos puros consideraban a Galilea como un tugurio, como algo tan alejado, y ahí es donde Jesús inicia formalmente su ministerio, comunicando un mensaje inmediatamente, no en Jerusalén, no en Judea, sino en la más gentil de todas las tierras, en Galilea de los gentiles, mandando un mensaje contra todo este sistema religioso de Jerusalén que ya se había contaminado. Y Marcos quiere llamar la atención es en la acción que Jesús realiza desde el inicio de su ministerio. Dice el verso 14, predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús va de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, por toda la provincia, anunciando, predicando, proclamando en voz alta, eso es lo que significa la palabra, como un heraldo para alcanzar al mundo perdido, proclamando las buenas nuevas. El tiempo verbal, como está dicho ahí, predicando, indica que esto era lo que Jesús realizó continuamente en su ministerio. Predicar. La predicación y la importancia de ella, ¿cierto? La predicación ha sido el medio por el cual Dios expande su reino y hoy día sigue siendo el medio por el cual Dios hace que su reino crezca a través de predicadores fieles que sean voceros del reino. Estos ministros tienen el mismo trabajo de Jesús, proclamar la verdad. Y un ministro fiel siempre va a proclamar solamente la verdad del evangelio, porque eso fue llamado el evangelio del reino de Dios, que Dios mismo ha entrado al mundo para reconciliarnos con él. Este evangelio es el anuncio de que el rey ha hecho su entrada, ha llegado, es una proclamación real. Y Jesús inicia proclamando las buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Y me preguntaba mientras leía esto, porque como les decía, uno hace una reflexión acerca, por ejemplo, del papel de la predicación hoy en día. ¿Qué papel juega dentro de los círculos que dicen ser seguidores de Cristo la predicación? Y uno se pone a ver cuando tiene la oportunidad de ver en la televisión, cuando tiene la oportunidad de escuchar por la radio, que en un culto que dice ser cristiano hay de todo menos predicación del evangelio. Pasó a ser algo secundario o algo de relleno. Incluso hay gente que cuando la invitan a predicar dice, bueno, trata de que no sea así como una prédica, no, un pensamiento. ¿Cierto que sí? ¿Qué papel está jugando la predicación en nuestros días? En cultos que parecen de todo, parecen discotecas, parecen conciertos, parecen de todo, menos un lugar donde el evangelio es proclamado con fidelidad.
¿Qué papel juega? Si este es el principio del ministerio de Jesús y sería lo que Él realizaría a lo largo de toda su estancia aquí en la tierra, para darnos un mensaje y decirnos, esto es la labor fundamental. Allá están los discípulos en Hechos, ¿cierto? Nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación y a la oración. Para eso estamos. Vamos a administrar la palabra y no estamos para servir a las mesas. Busquemos quien haga eso y nosotros vamos a persistir en la predicación. Nosotros vamos a persistir en la oración. Ahí está la clave, ahí está el centro de los discípulos. La iglesia no es un show, hermano. La iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde la verdad es anunciada y predicada. Eso somos como congregación, eso somos como iglesia, y a eso venimos, a escuchar la voz de Dios. Que sea proclamado, y enseguida el evangelista nos ubica allí. Cronológicamente, Juan es encarcelado, Jesús inicia pregonando, predicando, anunciando en voz alta, pero hay otro momento en estos versículos. No hay solo un momento cronológico, sino que también hay una oportunidad, un kairos. Y está en esa pronunciación, en esa proclamación, la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Marcos. Estas son sus primeras palabras y lo hace para realizar un llamado. Es la proclamación, el anuncio, esta es la predicación del rey y este es el llamado del rey. Dice el verso 15 que decía, diciendo el kairos, es la palabra que aparece ahí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Qué mensaje! Y este sí es un reto porque la simpleza y la sencillez del mensaje de Jesús reta a todo aquel que quiere ser un predicador como Jesús. ¿Cierto? Un mensaje contundente, pero un mensaje sencillo. Un mensaje que no está cargado de política, que no está cargado de cultura, que no está... El anuncio de lo que el reino de Dios viene a hacer. Y este es todo el desafío. No estamos aquí para nosotros cargar ni culturalmente ni políticamente el mensaje. Es el anuncio del reino de los cielos. No estamos llamados para persuadir o convencer a alguien. Hemos sido llamados a proclamar, a anunciar. Nuestro trabajo es evangelizar. El trabajo de Dios es convertir. Nosotros estamos llamados a predicar el mismo mensaje de Jesús. Y ese mensaje anunciaba con sencillez, el tiempo se ha cumplido. El punto culminante de la salvación ha llegado. La palabra kairos indica que hay un momento, una oportunidad favorable. Ha llegado el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Ha llegado el momento en que todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumpla. El gran momento histórico ha llegado. El rey viene a establecer su reino. Y esta expresión, el reino de Dios o el reino de los cielos, que se va a repetir a lo largo del Evangelio de Marcos unas 14 veces, se refiere al gobierno total y absoluto de Dios en los corazones de los hombres. A eso se refiere el reino de Dios. Que Dios gobierna total y absolutamente sobre el corazón de los hombres. Él ha venido a establecer su reino. Él ha venido a gobernar absolutamente sobre toda vida que ahora se rinde a Él. Y lo vamos a ver más adelante en arrepentimiento y fe. El reino está presente porque el rey ha llegado, el rey está presente. Y donde quiera que el rey esté, su reino está presente. A partir de este momento, el reino va a ir avanzando. El reino va a ir creciendo. El reino va a avanzar conforme a pecadores lleguen por medio de la fe a Él. El rey va a gobernar sobre sus corazones, sobre los corazones de aquellos que le pertenecen. Este reino va a ir avanzando un alma a la vez hasta llegar a nosotros.
Este reino va a ir avanzando y así continuará avanzando hasta que de una vez por todas, ya en el final de los días, se establezca su reino eterno. Y hay algo muy importante que yo veo con esta palabra que Jesús usa al decir el tiempo se ha cumplido. La forma en la que el rey inicia su proclamación nos involucra a ti y a mí. Porque este día puede ser la oportunidad favorable. Este puede ser el día. Este puede dejar de ser un día más en el calendario cronológico para convertirse en la oportunidad favorable de Dios para ti y para mí, en el kairos de Dios para tu vida. Este es el día en el que tú puedes entender que estabas tan perdido que tuvo el reino que venirte a buscar y acercarse a ti. Que tú y yo estábamos tan distantes, sin opciones, que el mismo rey tuvo que venirte a buscar. Este es el día en el que tú puedes entender que este momento histórico, que fue después del encarcelamiento de Juan, también es una oportunidad hoy para que entiendas la verdad perfecta de que el reino ha venido a acercarse a ti. De que el rey ha llegado. El momento perfecto para que el rumbo de tu historia sea radicalmente transformada. El día en que el reino de los cielos se ha acercado a ti. Cronológicamente fue cuando Juan fue encarcelado. Pero hablando de oportunidad favorable, ese día es hoy. El reino se ha acercado. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Dios prometió se ha cumplido. El momento, la oportunidad perfecta, ese tiempo, ese día, ese momento para ti que me estás escuchando puede ser hoy. El momento en el que el rey va a establecer su reino gobernando en tu corazón, total y absolutamente. Entonces, este llamado del rey tiene un momento, y ese momento es ahora. El rey te llama. Lo otro que tiene el texto que hemos estudiado, además de el momento, es el mensaje que contiene este llamado. Entonces, en primer lugar, el momento, pero la segunda parte del versículo 15 nos muestra el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido del llamado del rey? ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el contenido del mensaje. Ese es el contenido del llamado, claro, conciso, preciso, oportuno. Esta es la manera como alguien puede escapar del reino tirano de Satanás, puede escapar de su engaño, puede escapar del adversario, del pecado, y ahora entrar al reino de los cielos, al gobierno de Dios. ¿Cómo escapa alguien del reino del adversario? Arrepintiéndose y creyendo. Les decía, esto es un reto para quienes pretendemos comunicar este mismo mensaje, porque no hay nada más claro, más conciso, más oportuno, más contundente que lo que Jesús está diciendo. Y habíamos dicho que arrepentimiento es cambio de mente, pero que no solo se queda allí, sino que ese cambio de mente cambia mi corazón, cambia mis emociones y por ende va a cambiar mi voluntad y mis pasos. Y esta semana traté de ahondar en lo que esta palabra significa, e incluso en varios tableros de allá de la empresa puse la palabra metanoia y alguno cayó. Enseguida vino alguien y me preguntó: oye, ¿por qué pones metanoia en todos los tableros? Siéntate aquí. Uno cayó. Porque normalmente arrepentimiento tiene una connotación negativa. ¿Cómo así? Miro lo que he hecho, me siento profundamente dolido por el pecado, por el dolor que eso produce, que eso causó, y lloro. Y algunos creen que arrepentimiento es llorar, ¿cierto?
Ah, mira, está arrepentido, cómo está llorando, está ahí quebrantado, pero después sale y sigue haciendo lo mismo. ¿Cierto que sí? Entonces, arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted y yo cambiamos. Hay una enorme diferencia, ¿cierto? Entonces, el sentido negativo de la palabra arrepentimiento no nos deja ver la profundidad de lo que la palabra metanoia comunica. Y es que no solo es negativa hacia el pasado, sino que además es positiva hacia el futuro. Es decir, no es solo sentirme dolido por lo que hice, sino que eso genera un giro trascendental en mi vida que ahora me haga caminar en el sentido opuesto. Amando lo que Dios ama, antes aborrecía esas cosas, ahora las amo. Ahora amo lo que Dios ama, aborrezco lo que Dios aborrece. Ese cambio, esa transformación es lo que significa la palabra metanoia. Romper con la antigua maldad, pero ahora hacia el futuro caminar en el sentido contrario. Así que algunos traductores, en lo que estaba estudiando esta palabra, no prefieren la palabra arrepentimiento como la traducción de metanoia, sino que quieren traducir esta palabra un poco más allá, y la palabra que usan es convertidos. ¿Cierto? Metanoia también puede ser traducida como convertidos, volverte a Dios, someterse a un cambio radical de corazón. Necesitamos un trasplante de corazón. Que ahora todas nuestras emociones y que nuestra voluntad sea transformada, que nuestra vida dé un giro total. Y entonces el lado positivo de la conversión ahora se va a mostrar en la forma en la que yo voy a comenzar a andar, voy a comenzar a caminar, hacia donde me conducen mis pasos. Entonces es conocerle, confiar en Él, alejarme de las cosas que Jesús odia y comenzar a amar las que Él ama. ¿Y cómo sabemos que una persona realmente ha aceptado este mensaje? Es muy sencillo, cuando actúa de acuerdo al mensaje. ¿Cierto? En palabras de Jesús es: tranquilo, por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano pelará el cobre. Entonces no es un asunto de yo estoy en una iglesia, yo voy los domingos, no. Es un asunto de cómo se vive. Y si realmente Él ahora está en mi corazón como Rey total, como soberano absoluto, si Él guía absolutamente todo en mí, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, han dado un giro total. Antes pensaba que estaba bueno y que bueno, no está tan malo, yo no soy tan malo como el que mata. Esto es algo ahí chiquitico en comparación, sino que ahora he entendido que delante de Él también está ofendiendo el corazón de Dios y he cambiado radicalmente mi forma de pensar. Y por ende he cambiado mi forma de actuar. Y continúa Jesús diciendo, además de convertirse, además de arrepentirse, hay que creer, ¿cierto? Después de volvernos del pecado, de la incredulidad, ahora debes creer en el Evangelio, volverte a la fe en Cristo, confiar en Él y en su obra. Así es como se hace parte de este reino. Creer en su obra que es completa para redimirnos, en su victoria sobre la muerte. Entonces, esta fe de la que se habla aquí, no es que hay un concepto abstracto por allá. Ah, no, sí, yo tengo fe. No, esta es una fe que se ve. Esta es una fe que muestra al mundo que realmente esta noticia ha impactado mi manera de vivir. De que esta noticia ha sido aceptada con todo mi corazón. Y que la persona y la obra de Jesús ahora ha sido aceptado completa en mi vida. La conversión es un cambio total y absoluto. Hemos cambiado de dueño. Ahora mi vida no le pertenece al pecado para que haga conmigo lo que le da la gana. Ahora mi vida le pertenece al Rey. Ahora le pertenezco a Cristo. He aceptado con gozo su autoridad sobre mi vida. Su gobierno ha llegado a mí
Y este gobierno es mejor que el pecado. He cambiado, mi corazón ha sido transformado, mi mente ha sido transformada, mi voluntad ha sido transformada. Convertidos y creed en ¿qué? En cualquier cosa por ahí. En la mata de sábila detrás de la puerta. Creed en la buena noticia. Creed en el Evangelio, la buena nueva. El Evangelio es el mensaje de libertad. Es el mensaje para todo aquel que cree que el Rey mismo te está ahora invitando a entrar a su reino. Evangelio hemos dicho que traduce buenas noticias, y buenas noticias que traen gozo, que traen libertad. Una noticia que hace historia, que transforma vida, una noticia fuera de lo común. Esta no es una palabra que se usaba en el contexto religioso, les había dicho. Esta es una palabra con la cual heraldos anunciaban buenas noticias que cambiaban para siempre la historia. A los que han visto películas ambientadas de allá de la época de las guerras griegas, de los espartanos, etc. Ustedes saben que cuando los persas intentaron invadir Grecia en su totalidad y los griegos ganaron esas dos famosas batallas de Maratón y Ay Salamina, mandaban heraldos que dijeran, vayan y díganle a la gente lo que aquí ha sucedido. Y el heraldo llegaba a toda la comunidad y le decía, hemos peleado por ustedes, ya no son más esclavos, ahora son libres. ¿Usted cree que la gente estaba así como usted? Imagínense, habían destruido la joya de la corona, Atenas estaba en ruina, ahora venían por nosotros a arrasarnos completamente los persas. Y dice, tranquilo, ya no los van a convertir en esclavos, ahora son libres. Ese es el anuncio del Evangelio. El anuncio es que ya no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre. Y creo que la principal razón por la cual el Evangelio hoy no es una buena noticia, no es solo porque no conocemos las malas noticias, sino es porque además se ha mezclado y se ha confundido Evangelio con religión. Y existe una enorme diferencia entre el Evangelio y entre religión. El intento humano de quererme relacionar con Dios. Ese afán humano, 3.900 religiones en el mundo, intentando tener una relación con Dios. Y habíamos dicho en una oportunidad, la palabra religión, su mejor etimología es religar. Intentar volver a conectar algo que se desconectó. Ese intento humano. Y todas las religiones lo único que te pueden dar es un consejo, una sugerencia. Mira, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Y si tú haces esto, entonces vas a estar bien con Dios. Pero ese no es el Evangelio, hermano. El Evangelio no es un consejo de lo que tú tienes que hacer. El Evangelio es el anuncio de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y de todo lo que obtuvimos gracias a lo que Él hizo, no es el anuncio de lo que tú tienes que hacer, es el anuncio de lo que Él hizo. La religión dice, debes hacer. El Evangelio dice, Cristo hizo. Esa es la gran diferencia. La religión dice, mira, si tú haces esto, te vas a relacionar con Dios correctamente. Esta es la manera en la que tienes que vivir para relacionarte. Lo pone como una causa. El Evangelio lo pone como una consecuencia. A causa de lo que ha pasado en ti, de que te vino a buscar, de que tuviste un encuentro con el Rey, de que transformó radicalmente tu mente, tu corazón y tus pasos, ahora tu vida va a ser transformada. Es la consecuencia, más no la causa. Produce frutos y evidentemente, pero hay una enorme diferencia. El Evangelio te viene a decir, esto es lo que ha ocurrido en la historia. Así es como Jesús vivió, así es como Jesús murió, así es como Jesús resucitó para abrir un camino para que tú puedas llegar a Dios. Esa es la buena nueva. Ya no eres un esclavo, ahora eres libre por lo que Él hizo por ti.
¿Son estas noticias alegres o no? ¿Son estas noticias que liberan? ¿Son estas noticias que traen gozo o que ponen pesadas cargas? Ahora me va a tocar ir a la iglesia los domingos a las 8 y yo que me levanto a las 9:30. ¿Es una carga para ti? Estás siguiendo una religión y no has entendido el evangelio. Y ahora orando, imagínate, a orar todos los días, a leer la Biblia, no, mi hermano, con lo que yo tengo que trabajar, con lo que yo tengo que hacer, es una carga para ti, estás siguiendo una religión, no el evangelio. Porque el verdadero evangelio transforma el corazón para amar todo lo que de Dios provenga. Y todo aquel que ha sido verdaderamente transformado por el evangelio, amará orar, amará congregarse, amará sus palabras y será un deleite, no una carga. Esa es la diferencia. Cuando oro, cuando doy, cuando leo su palabra, cuando vengo a congregarme, no lo hago porque me toca o por callar la voz de mi conciencia. Porque si no voy el domingo, entonces el lunes la semana se me embolata. Porque si no oro me atracan. No lo hago por tener contento a Dios, porque no hay nada que yo pueda hacer. Mi justicia es un trapo de inmundicia delante de Él. Lo hago porque es un deleite, porque Él ha transformado mi corazón y ahora amo lo que Él ama. Sus mandamientos no son gravosos, dice el apóstol Juan allá en Primera de Juan. Ama obedecer, el amor se manifiesta en obediencia. Este amor que ahora ha sido depositado en nuestro corazón ya no es una carga pesada sobre nuestros hombros, ya no hay un estándar moral sobre nosotros, sino que podemos vivir solo con toda libertad, podemos vivir diciéndole al mundo, Él ha transformado mi manera de vivir. Cuando llegan, ¿cierto? Así como la gente que escuchaba estos heraldos, nos sentimos libres de todo peso. Ya no eres un esclavo, no por lo que hiciste, por lo que otro tuvo que hacer por ti, porque tú no eras capaz. Y si no sientes esa libertad, lo que te están predicando es una religión y no el evangelio. Si lo que escuchas no te libera, entonces estás escuchando una religión. Déjame contar una historia. Hace algunos días estábamos almorzando, nosotros almorzamos en una mesa así larga con un televisor enfrente en la empresa. Yo estaba viendo las noticias, pero detrás de nosotros habían 3 jovencitas conversando. Y desde la punta superior allá de la mesa, alguien me hizo seña y dijo, Riffer, la conversación de allá está... No voy a decir quién fue el que me hizo seña, pero es alguien que trabaja conmigo y está aquí en la congregación, pero no voy a decir qué. No voy a decir su nombre porque pues, no, es que tú te pones a decirle, no voy a decir su nombre. Pero desde allá me dijo, escucha la conversación de allá. Yo estaba más cerca y no había escuchado, pero él tiene mejor oído que yo. Y entonces yo cogí la silla y la giré, y los 2 compañeros que tenía aquí al lado dijeron, ahora sí agárrate. Yo giré la silla y ellas estaban teniendo una conversación más o menos en este sentido, de cosas que habían sucedido en lugares donde un día ellas habían ido a buscar ser liberadas de todas las cargas que tenían y habían salido peor. Y Cristian no me va a dejar mentir, que una de ellas, después que comenzamos a hablar de la diferencia entre el evangelio y la religión, ¿cierto? Mira, todo lo que te diga, tienes que hacer esto, es una religión. Cualquier intento humano es insuficiente. Lo que el evangelio enseña esto, se sintió tan liberada que dijo, a mí nunca, jamás me habían dicho eso. Es más, te voy a contar una historia. Un día yo tenía problemas en la iglesia donde iba y me acerqué al pastor y le dije, pastor, tengo estos problemas. ¿Y sabes qué me dijo? Que los problemas que tenía era porque había dejado de dar en la iglesia. Y por esa razón nunca más fui. Perdón, no La pregunta es, ¿lo que ella estaba escuchando la liberaba o la cargaba? Y si era una carga peor, entonces ¿para qué estar ahí? Porque le estaba ofreciendo una religión. El intento humano de que yo lo puedo comprar con mi dinero, de que yo puedo comprar su favor con plata.
¿De dónde sacamos eso? Del mismo corazón perverso del ser humano. Eso es una perversión del Evangelio. Entonces, interesada en el bolsillo de esta chica, está a punto de hacer que un alma se pierda, a menos que Dios tenga misericordia. Diciendo, no, y entonces si vas a comenzar con ellos, ahora sí, ya comenzó, ahora sí. Y gente que vive allí con esa carga en vez de ser completamente liberado. Este es el anuncio de lo que Dios ha hecho, y este anuncio libera, y esa es la diferencia entre evangelio y entre religión. Si no te libera, estás siguiendo una religión. Si es una carga venir el domingo aquí, tú no has entendido el evangelio. Si es una carga orar, no has entendido el evangelio. Si para ti es una carga leer su palabra, no has entendido el evangelio. Si para ti es una carga dar, no has entendido el evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Nacen como una respuesta natural a la transformación que ha ocurrido en mi vida, en mi corazón. Y además de este momento, además de el mensaje, por último, y con esto finalizamos, este llamado produce movimiento. Y esta fue la palabra con la que más luché para poder resumir lo que dice del verso 16 al 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en las barcas con los jornaleros, le siguieron. La mejor palabra que encontré para resumir lo que está sucediendo aquí es movimiento, por dos cosas. La primera es porque este llamado del rey produce efectivamente eso, movimiento. Y no solo un movimiento, porque aquí nace un movimiento conocido como los discípulos. ¿Cierto que sí? Un líder más seguidores es igual a un movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo por eso, sino por las palabras de Jesús. Sus palabras son, venid en pos de mí. Sus palabras son, sígueme. Sus palabras son, muévete. Al mirar esta historia en el cuadro completo de los evangelios, usted va a saber que este no es el primer encuentro de Jesús con estos 4 hombres. Ya se habían conocido antes. Algunos eran discípulos de Juan el Bautista. Ya habían tenido un primer encuentro que hace registro en Juan capítulo 1. Pero este nuevo encuentro es en el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. Pero es un lago grande. Es un lago que a veces le llaman Genesaret, es un lago que a veces le llaman Mar de Tiberia, es un lago. Y es un lago donde la actividad pesquera era enorme. Habían por lo menos en este momento 16 puertos y entre 250 y 300 barcas en el lago, en el mar de Galilea. Y en este lago Jesús pone su mirada en estos hombres que ya había visto antes. Es más, es posible que la mamá, la esposa de Zebedeo, mamá de Juan, de Santiago, Jacobo, fuera hermana de María. Salomé al parecer es hermana de María, por lo cual muy probablemente Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Es decir, en este encuentro va a ocurrir algo bien interesantísimo. Y estos discípulos, ¿cierto?, que al parecer tenían un negocio juntos, porque Lucas, que es quien mejor describe el encuentro, que dice que además hay una pesca milagrosa en medio del encuentro, y que dice que además Juan y Jacobo al parecer eran compañeros de Andrés y Juan, tenían una empresa juntas. Y miren que Andrés y Pedro, y acá Jacobo y Juan, no eran desocupados, desempleados, flojos. Juan y Jacobo tenían hasta jornaleros y Zebedeo, o sea, tenían una barca, tenían empleados, tenían toda una industria. Y en un tiempo donde era el alumno quien escogía a su maestro, Jesús les dice, sígueme. Antes el alumno era que le decía al rabí, oye, yo quiero estudiar contigo. Y Jesús da una vuelta y dice, tú sígueme. Y dice que estos hombres, el llamado es
instantáneo a lo que Jesús les está diciendo, ¿cierto? Y es que tú no puedes tener una relación con Jesús a menos que Él te llame. La buena noticia es que hoy te está llamando. Este es un llamado completamente personal. Jesús le está diciendo, vengan en pos de mí. Está mostrando que usted tiene que tener obediencia a Él, no a la ley, no a una estructura religiosa, no a un rabino cualquiera. Venid en pos de mí, no a seguir una institución, no a formar parte de un club muy chévere que se llama la Red Juvenil, no. Venid en pos de mí, de Él, de Cristo. Aquí es donde está la gran diferencia, ¿cierto? Porque Él a lo que te está llamando, a lo que nos está invitando es una relación personal con Él. Venid en pos de mí. Y hay muchísimo que decir acerca de esta declaración, de este mandato. Le está diciendo, no te estoy invitando a llenar las filas de una congregación. No te estoy invitando a que seas un número más. Tenemos 4.000 miembros. La pregunta es cuántos seguidores y cuántos discípulos verdaderos hay. ¿Y cómo lo sé? Mira sus frutos. Por sus frutos los conoceré. Entonces no está en engrosar una estadística y crecer como un océano con 1 milímetro de profundidad. Es una relación profunda con Él. Es una relación íntima. Y esto implicaba para estas personas dejarlo todo, incluso sus profesiones y sus negocios como pescadores. Ahí no decimos amén. Porque esto es lo que cuesta seguirle. A estos hombres se les está diciendo, esto implica dejarlo todo. Y Jesús usa una analogía para familiarizarlo. Le dice, si me sigues, yo voy a hacer que seas pescador de hombres. Ahora vas a lanzar una red espiritual para reunir pecadores. Ahora vas a ser preparado en la medida que estés conmigo para que el reino avance. Y la respuesta es asombrosa. La respuesta de lo que Marcos está diciendo es que, y dejando sus redes, el Facebook, otras redes. Las redes con las que pescaban, algunos tienen que dejar sus redes para seguirlo. Algunos saben de lo que les hablo. Pero dejando sus redes con las que pescaban, le siguieron. La respuesta es asombrosa. Aunque no sea fácil, usted no ve ni resistencia, ni vacilación, le siguieron. Y lo mejor es que la escena se repite ahora con 2 más. Ahí están, más adelante está Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca. Estos no están pescando, sino remendando. Los llamó y dejan a Zebedeo, su padre, en la barca con los jornaleros y le siguen. Los hijos de Zebedeo eran de todo menos flojos. No, porque usted cree que Dios llama a los desocupados. ¿Es usted que está haciendo? No, aquí nada. Bueno, vente, que tú eres el que me sirve. No. Allí en su barca, Zebedeo, su padre, dice jornaleros. Es decir, que no es esa imagen del pescador común y corriente. Estos, por lo menos, eran reconocidos. Juan era conocido por el sumo sacerdote. Había cierto nivel en estos hombres. Era una decisión difícil, pero su respuesta es maravillosa. Su respuesta es incondicional. Me encanta una canción de Banda Angosta que dice, ellos caminaron sin preguntas. La canción de Banda Angosta que resume este pasaje. Usted no encuentra aquí que venid en pos de mí, ¿y a qué? ¿Y para dónde? ¿Usted lo ve en el texto? O la de hoy en día. Venid en pos de mí. Ajá, ¿qué ofrece? ¿Cuánto hay? ¿Cómo voy yo? ¿Usted lo ve ahí? Incondicionalmente. Su respuesta fue seguirle, sin preguntas, sin condiciones.
Lo más lógico es, bueno, ¿y hacer qué? Después Jesús le dice, a que sean pescadores de hombres. La pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo más o menos es? La respuesta es incondicional, sin importar lo que cueste. Ellos no sabían ni el contrato que estaban firmando. A ese Jacobo que está ahí, en Hechos 12 es el primer mártir de los apóstoles. No sabía que le costaría la vida e incondicionalmente le siguió. ¿Somos nosotros así? ¿O nosotros queremos hacer un acuerdo entre el Señor que llama como si esto fuera un trabajo? Bueno, ¿cuánto ofrece el Señor? Bueno, Señor, ¿y cuál es el horario? Porque mira, tengo disponible los domingos de 8 a 10. Déjame y reviso la agenda para ver qué otro día te sirve. Tengo el martes me queda de 7:30 a 9, está bien. No te metas con los jueves, ni con los viernes porque ese día juego fútbol. Es decir, aquí no hay un acuerdo entre el Señor y yo para yo poner mis condiciones de cuánto ofrezco yo, de cuánto ofrece Él. Mira, Señor, yo tengo esto disponible. No, es un llamado a seguirle. Y aquí dice también que es un llamado continuo a seguirle todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Todos los días, a toda hora, donde estemos, somos sus discípulos. No importa. Y aquí hay algo tremendo y con esta aplicación vamos a ir cerrando en esta mañana. Porque lo que le ocurrió a estos 4 pescadores ocurre con todo aquel que es llamado por Jesús. Si nosotros queremos entender lo que significa ese sígueme de Jesús, usted tiene que entender lo que está pasando, ver las implicaciones de este pasaje y así yo saber si soy un seguidor o no, si soy un discípulo o no. Porque Simón y Andrés dejan su trabajo como pescadores y le siguen. Jacobo y Juan dejan su trabajo, su padre y sus trabajadores y le siguen. Y esto es bastante diciente. ¿Significa que tengo que renunciar mañana? No. Porque no todos son llamados a dejar su trabajo en las cosas que hace para venir a servir al Señor. Lo que significa es que está llamándote a poner las cosas en orden y a poner tus prioridades en el lugar correcto. Eso es lo que significa el llamado de Jesús que está diciendo, yo quiero ser la prioridad sobre tu familia, yo quiero ser la prioridad sobre tu trabajo, yo quiero ser la prioridad sobre tu profesión. Ahí se van perdiendo los amén. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día el tema de dejar a los padres ya no es tan difícil para los muchachos. Que algunos hasta se olvidan y nunca más se entienden de los papás y lo dejan. Pero en una sociedad como la que estamos, un llamado tan radical como este, de que yo quiero ser la prioridad sobre lo que haces, que yo quiero ser la prioridad sobre tu trabajo, suena a fanatismo. Suena muy radical. Pero el llamado es radical porque su amor ha sido radical. Hoy en día, en nuestra cultura, ¿cierto? Ver esto y decir, yo quiero ser una prioridad sobre tu carrera profesional. Esto sí es radical. Que conocerte, que amarte, Señor, que pertenecerte sea en la pasión suprema de mi vida. Sea en todo lo que mueva. Y que el resto es secundario comparado con eso. La pregunta es, ¿esto les parece muy radical? ¿Sí o no? Lea conmigo un momentico Lucas 14, verso 26. Lucas 14, 26. ¿Ya lo tiene? Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una de las cosas por las que yo más le doy gracias a Dios es por la vida de Mateo, el evangelista, que en el capítulo 10 nos deja ver de qué está hablando, porque
En la palabra que está en Lucas, aborrecer suena muy fuerte. Porque si Jesús nos manda a amar aún a nuestros enemigos, ¿cómo así que voy a aborrecer a mi familia? Pero el evangelista Mateo en el capítulo 10, refiriéndose a lo que Jesús decía, lo expresa de otra forma. Mateo 10, 37 dice, el que ama a padre o a madre, ¿qué? Ahora sí, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más, léalo sin miedo, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto sí es radical. Entonces nosotros queremos ser, Alvarito me decía, el término es moderados. O sea, yo no quiero ser así como que tan fanático, pero tampoco quiero estar como tan distante. Entonces me vuelvo moderado. Ahí en el punto medio. La pregunta es, ¿usted ve punto medio hay moderación? Un poquititico. No, el llamado es radical. El llamado de Jesús es, si me quieres seguir, debes amarme más que cualquier otra cosa. Debes amarme a tal punto que en comparación con el resto de las cosas parezcan odio las otras relaciones. Porque me amas tanto que tu trabajo es tan secundario que parece que lo aborrecieras, así lo hagas con amor. Pero es que está tan lejos tu amor conmigo. Quiero que me ames de tal forma, entonces ahí es en forma comparativa. Nadie puede seguir a Jesús amando más a otra cosa. Y este es el gran peligro de pretender seguir a Jesús por interés. Este es el gran peligro, porque gente que dice, mira, Jesús, yo te voy a seguir, pero que me salga ese trabajo que estoy esperando. Es decir, quieres convertir al rey en un medio para obtener algo. Entonces él no es lo que tú más amas. Aquello que tú pones delante del sí es tu verdadero Señor. Señor, mira, yo te voy a seguir, pero si me das buena salud. Yo te voy a seguir, pero si me prosperas. Ese que pones después del sí es el verdadero Señor, y no puedes convertir a Jesús en un medio para lo que a ti te dé la gana. Él no es el genio de la lámpara de Aladino. No es un medio, es el rey. No puedes convertir a Jesús en un medio para hacer todo lo que tú quieras y que ahora está obligado a hacerlo. No, Él no funciona así. Si te llamas, le debes seguir por lo que Él es. Él debe ser el fin, Él debe ser el objetivo. ¿Es fanatismo? No, si entienden la diferencia entre evangelio y religión. De que esta buena noticia te libera y de que no hay nada mejor para aquel que ha sido transformado que hacer de Jesús su máximo amor. Aquel cuyo corazón ha sido trasplantado realmente. Este es un corazón que le va a amar por encima de cualquier cosa. Él será su prioridad. Y vamos a poder responder a este llamado. Esto no te va a llevar ni al fanatismo ni a la moderación, sino que la pasión de tu vida va a hacer que Jesús sea todo en tu vida, tu objetivo absoluto, tu prioridad, y vas a hacer que todo en tu vida gire en torno a Él. Este es el llamado para seguir a un rey, pero este es un rey por el que vale la pena dejarlo todo. Este es un rey por el que vale la pena. Su llamado es tan radical porque su amor no fue moderado. Su amor fue radical hasta la muerte de cruz. Entonces, vemos en este pasaje
que el llamado del Rey, un llamado al arrepentimiento, a convertirnos, un llamado a creer en Él, un llamado a seguirle, ¿cierto? Se produce en un momento. Sí, tuvo un momento histórico, pero sigue la oportunidad favorable, abierta para nosotros hoy. El momento y el día sigue siendo hoy. El reino se ha acercado, el Rey ha venido a buscarte. Este llamado tiene un mensaje: convertido, creed en el Evangelio, da un giro trascendental a tu vida, creyendo, rindiendo tu vida a los pies de Él. Y este llamado produce un movimiento, una invitación a moverte, a seguirle, a pertenecer a un reino que sigue avanzando cada vez que alguien le recibe, cada vez que es transformado una persona y que es liberada de la tiranía del pecado. Cada vez que nosotros somos habilitados, perfeccionados para servirle por medio del Espíritu Santo, para ser instrumentos para que el reino de Dios avance. Fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Así inicia el ministerio de Jesús y sigue siendo la prioridad de todo aquel que dice ser su discípulo hoy: pescar hombres. Porque todo el que le conoce quiere que otros le conozcan. Todo el que le ama quiere que otros experimenten el amor que Él experimentó. Todo el que ama al Señor, que tiene una relación cercana con Él, al mismo tiempo buscará que otros le conozcan. Necesariamente, todo seguidor de Cristo es un pecador redimido, pero es un pescador también. Un pecador regenerado y un pescador de hombres. Ahí está el programa, ¿cierto? Para discipular, y la iglesia abre el espacio para busca tu uno, comparte con alguien esto. No tengo formación. Esa fue la excusa que usted ve ahí. Usted va a los hombres, ven acá, pero es que algunos hemos estado con Juan el Bautista, pero no tenemos experiencia para hablar. No, es en medio de la relación con Él en que vamos a ser formados para ser pescadores de hombres. Porque todo el que le conoce quiere que otros le conozcan. Nuestro trabajo es lanzar la red. El trabajo de Dios es convertir el corazón humano. El Espíritu es quien lo transforma. Nos está invitando: venid en pos de mí. Prediquen mi evangelio, prediquen lo que yo prediqué, enseñen lo que yo enseñé, vivan como yo viví. Ese es el llamado: venid en pos de mí. ¿Cómo responderás al llamado del Rey? La única manera de poder responder a un llamado así es venir a Él en arrepentimiento y fe. Así que donde estás, te invito a cerrar tus ojos por un momento, a pensar en este día, en esta oportunidad favorable, más que un día en el calendario, más que una fecha en el calendario, un tiempo y un momento donde el reino de los cielos se ha acercado a ti y donde el mismo Rey del universo viene a decirte: venid en pos de mí, sígueme. Donde el mismo Rey ha venido a decirte: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, convertidos y creed en el Evangelio. ¿Cómo has pretendido vivir? No lo sé. Pero lo único cierto es que esta es una invitación a dar un giro trascendental a tu forma de vivir. A seguirle por lo que Él es. No por un interés, porque si le vas a seguir por un interés, aquello que pongas va a ser el verdadero Señor de tu vida. A seguirle incondicionalmente. A seguirle sin reserva alguna. No te está llamando a hacer un acuerdo, no. Te está llamando para que respondas en obediencia, con arrepentimiento y fe, para creer en la buena noticia que libera, que ya no soy un esclavo del pecado, que ahora le pertenezco a Cristo, que la vida que me queda la voy a vivir en Él, para su gloria, que es el dueño total, absoluto de mi vida, que es el Rey soberano sobre mi corazón.
que reina y gobierna y que tiene toda autoridad. Es una buena noticia. No una religión que viene a decirme qué es lo que debo hacer. Es la proclamación que viene a decirme lo que Cristo hizo por mí. Y gracias a lo que Cristo hizo, hoy puedo relacionarme con Él. Esta es una noticia alegre, esta es una noticia que libera, esta es una noticia que me indica que no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios, que ahora por estar en Cristo puedo llegar a Él. Tengo que experimentar esta libertad, este gozo, para poder experimentar la realidad de que Él es todo lo que necesito, de que Él me basta, de que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él es la diferencia entre estar vivo o muerto. Él es todo. Y hoy hace un llamado radical, porque su amor no fue moderado, porque su entrega no fue moderada, sino total y absoluta. Hoy me invita a moverme, a pertenecer primero al movimiento de sus discípulos, estos hombres sencillos que literalmente terminaron trastornando al mundo. Hoy sus palabras siguen siendo: sígueme, venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Señor, yo quiero ser un embajador de tu reino. Señor, yo no quiero seguir una tradición legalista. Yo no quiero convertirme en un religioso más, Señor. Yo quiero ser alguien que experimenta la dicha del perdón, que experimenta la realidad de lo que tú eres y de que eres un rey por el cual vale la pena dejarlo todo si es necesario. Seguirte sin condiciones por lo que tú eres, por la autoridad, por tu investidura de rey, Señor. Que nada ocupe tu lugar, Señor. Sin preguntas: ¿cuánto tiempo? ¿Qué ofreces? ¿Cómo me beneficia seguirte? Sino que mi respuesta pueda ser incondicional, en obediencia, sin importar lo que cueste, dejando lo que tenga que dejar, sin importar cuántos amigos, cuántas malas influencias me cueste, Señor. No en mis términos, sino en los tuyos, Señor. Que donde quiera que yo esté, a toda hora, todos los días, yo le muestre al mundo que soy tu discípulo, que te sigo. Que lo que ocurrió con estos 4 pescadores también ocurra conmigo, Señor. Que tú puedas ser la prioridad máxima de mi vida. Una prioridad sobre todo. Que mi prioridad sea tu reino. Que yo busque primeramente tu reino, tu justicia. Que el resto para mí sean solo añadiduras, Señor. Que comparado con la forma en la que te amo, comparado con la forma en la que te busco, Señor, tú seas mi máximo amor. Que seas tú lo que yo ame más, Señor. No quiero ser un fanático, pero tampoco quiero ser un moderado, Señor. Quiero ser alguien cuya pasión extrema eres tú. Quiero amarte más que cualquier cosa o persona. Quiero amarte de una forma tan completa, tan intensa, tan duradera, Señor, tan permanente, que expresa al mundo que eres mi máximo amor, mi máxima pasión, Señor. No quiero seguirte por interés. Hoy renuncio a eso. Quiero seguirte por lo que eres, el Rey que se ha hecho siervo para venir a buscarme. Quiero rendirme en una pasión absoluta a ti, Señor. Respondiendo un llamado radical a pertenecer a tu reino, a que tu gobierno sea establecido en mi corazón y que las cosas se hacen como tú dices y que obedecerte sea un deleite y no una carga, Señor. Quiero ser un pescador de hombres, que no haya mejor trabajo para mí
que ser un embajador de tu reino, que predique con fidelidad tu evangelio, y que donde yo esté, mi mayor interés es que tu reino sea establecido en ese lugar. Establece tu reino en mi corazón, establece tu reino en mi familia, establece tu reino donde quiera que yo me encuentre, en mi trabajo, en medio de mis amigos. Envíame a mí sin importar lo que cueste, Señor. Quiero responder a este llamado. Quiero venir a ti en arrepentimiento y fe, convertido completamente, creyendo en el Evangelio y siguiéndote todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, tome su ofrenda, su diezmo, lo que usted ha traído al Señor en esta mañana. Lo que usted ha propuesto en su corazón para el Señor. Como dice la palabra, no por tristeza, no por necesidad, no por obligación, ¿verdad? No porque nos toca hacerlo, sino porque realmente el Señor es todo para nosotros. ¿Sí? Todos tienen su ofrenda, su diezmo. Y si usted no tiene en esta mañana, dígale: Señor, te ofrezco mi vida a ti. Y donde está, levante su ofrenda y dígale: Señor, esto es lo que he traído, esto es lo que he propuesto en mi corazón para darte. Levante su mano con su ofrenda. ¿Y dónde está? Y si no, levante su mano y ofrezca su vida. Dígale: Señor, no es porque me obligan, no es porque me toca, es porque te lo quiero dar, porque tú mereces todo, Señor. Señor, en esta mañana te lo damos a ti. Somos obedientes a tu palabra. Cuando dice tu palabra, traer todos los diezmos, todas las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Es tu casa, Señor. Y lo que damos, lo damos para la extensión de tu obra y de tu reino. Señor, nosotros somos obedientes a lo que tu palabra nos enseña. Señor, y nosotros descansamos y confiamos plenamente de que tú eres nuestra provisión, que tú eres nuestro sustento, Señor. Que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Que todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado, Señor. Porque en tu gracia inmerecida, en tu gracia infinita, nos has dado lo que hoy te vamos a dar. Señor, queremos cada día ser agradecidos y cada día entender que nuestra vida, Señor, te pertenece. Y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, realmente a colocarte en el lugar que tú mereces. Que si decimos ser tus hijos, Señor, con nuestras acciones, con lo que decimos, se evidencie cuánto amor hay por ti. Señor, bendice a cada persona. Bendice, Señor, la vida de tus hijos, cada familia aquí representada. Derrama bendiciones hasta que sobreabunden en cada vida. Tú conoces cada necesidad. Yo te pido que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y que todos, absolutamente todos, entendamos, Señor, que tú eres nuestro ayudador y que de ti proviene todo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y recibe estas ofrendas con olor grato delante de ti. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Puede pasar adelante y traer tu ofrenda al Señor.
Por favor, pedimos atención a todos, los jóvenes que están atrás, los niños, estar con sus padres. Por favor, poner atención a los monitores. Hola, amada iglesia. Bienvenida al Centro Cristiano Nueva Vida. Nos place contar con tu presencia en este lugar. Con agradecimiento culminamos el primer semestre e iniciamos el segundo semestre del año 2017 confiando en la benevolencia de nuestro Padre Celestial. Asimismo, comenzaremos un nuevo estudio con un nuevo libro de la Biblia, la serie El Rey y la Cruz, basada en el Evangelio de Marcos. Con disposición, atención y amor podrás crecer en el conocimiento de Dios. A continuación, los anuncios del mes de julio. Durante la semana tendremos distintas actividades congregacionales. Los lunes, intercesión en 2 grupos, uno a las 6 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde. Puedes asistir en el horario que mejor te convenga. Recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Todos los martes, culto congregacional de oración y discipulado juvenil a partir de las 7:30 de la noche. Cada jueves, ayuno desde las 9 de la mañana con el fin de que nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca. Los sábados, ictus desde las 3:30 de la tarde y culto juvenil a las 6:30 de la noche. Y todos los domingos tenemos culto congregacional a las 8 de la mañana. Venimos con un corazón lleno de adoración para nuestro Padre Celestial y con la disposición de escuchar su gloriosa palabra. Se le informa a toda la congregación que este miércoles 2 de agosto a partir de las 7:30 de la noche tendremos nuestro tercer encuentro de capacitación Mentoreo a otro nivel. Esta invitación está dirigida a todos los tutores, líderes y personas interesadas en aprender herramientas de discipulado y en el programa Busca tu Uno. No te quedes. El próximo domingo recuerda que tendremos la Cena del Señor, por lo cual debes venir preparado a recibirla. Esta celebración también incluye la recolección de artículos para la canasta de amor que entregamos como iglesia. Por favor, únete a esta linda ocasión para bendecir a otro hermano y hazte partícipe con tu aporte de productos para esta canasta. El Señor te recompensará. Toda esta información también está disponible en nuestro boletín impreso. Si aún no lo tienes, puedes acercarte a cualquiera de nuestros servidores. Hermano, tienes un gran reto esta semana. No solo atesorar en tu corazón la palabra que has aprendido hoy, sino ponerla por obra. Dios te bendiga, renueve tus fuerzas y te ilumine para que camines en la senda de Cristo. Por favor, levanta tu mano derecha para declarar esta verdad. El que está en Cristo tiene nueva vida. Puede colocarse sobre sus pies para ser despedidos en esta mañana. Puede buscar a los suyos. Abrácelos ahí donde está. Dígale, vamos a hacer del Señor nuestra máxima prioridad como familia. Dígale ahí donde está, vamos a hacer del Señor nuestra máxima prioridad. Él va a ser el centro de nuestra familia. Dígale, pero mirándolo a los ojos, no mirando así. Él va a ser el centro de nuestro hogar. Él va a ser nuestro máximo amor. Toda nuestra vida va a girar en torno a Él, a su palabra, a lo que Él es. Le vamos a amar por encima de cualquier cosa o de cualquier persona. Nada nos va a separar de su amor, nada puede hacerlo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra y por la oportunidad de haber estado en tu casa. Señor, pedimos que ahora tu palabra produzca fruto en nosotros, Señor.
Tú sabes cuántos de nosotros debemos poner prioridades en orden, Señor. ¿Cuántos han sido, Señor, alejados de ti por una persona, por un trabajo, por cualquier otra cosa, Señor, de este mundo? Y este es un llamado a poner en orden todas las cosas, Señor. Y queremos establecerte a ti como nuestra máxima prioridad. Acercarnos y rendirnos a ti en obediencia, en humildad, en mansedumbre, Señor. Queremos llegar a ti, Padre Santo, pidiéndote que nos perdones, que nos ayudes a que realmente esta sea una conversión genuina en nuestro corazón, un cambio radical en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de sentir, un cambio en nuestra manera de vivir, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que en esta semana, Señor, están pasando en necesidad, Señor. Oramos por aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, por la vida de nuestra hermana Osiris, Señor. Oramos para que tú tomes control de todas circunstancias, Señor, y que en medio de esta situación ella pueda seguir experimentando la realidad de tu amor por ella, Señor, de que es tu hija y que tú tienes cuidado, Señor. Ahora llévanos con tu paz, con tu bendición a nuestros destinos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde.